Muy buenas tardes. Este día corresponde trabajar en la lección 1.1 de que se llama razones trigonométricas. Y lo encontramos en la página 124 de nuestro libro de primer año de ESMATE. Nos vamos a ir directamente a los problemas y nos dice de la siguiente manera. En un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo de 90 grados se conoce como hipotenusa. Estos son términos que tenemos que conocer para poder hacer los ejercicios. Y los dos lados que forman dicho ángulo se conocen como catetos. Además, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. El problema nos pide: identifica la hipotenusa, el lado opuesto, el adyacente del ángulo θ y expresa las razones trigonométricas para cada caso. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar este tipo de ejercicios es identificar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Pero ¿a partir de qué? Sería de nuestro ángulo de referencia, que en este caso sería el ángulo θ. Este va a ser mi ángulo de referencia. Entonces, a partir de este ángulo, yo voy a identificar quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente y quién es la hipotenusa. El lado que se encuentra enfrente de mi ángulo de referencia se va a llamar cateto opuesto, que sería este de acá. Si nos cuesta identificarlo, podemos poner nuestro lápiz y el que queda enfrente del ángulo, ese va a ser el cateto opuesto. No importa la dirección en la que se encuentre el triángulo, porque no siempre van a estar de esta forma, pueden estar en otra posición. Lo que tienen que tener ustedes en cuenta siempre es que a partir del ángulo de referencia, el que queda enfrente va a ser mi cateto opuesto. El que va a quedar a la par de mi ángulo de referencia se va a llamar cateto adyacente, y el lado más largo de un triángulo rectángulo se va a llamar hipotenusa. Estos nombres solo aplican para los triángulos rectángulos. ¿Y cuál es un triángulo rectángulo? Es el que tiene un ángulo recto. ¿Cómo identificamos el ángulo recto en un triángulo rectángulo? Es con este cuadrito que se le dibuja siempre en la esquina. Este cuadrito quiere decir que aquí hay un ángulo de 90. Y enfrente del ángulo de 90 se va a encontrar localizada nuestra hipotenusa. Cuando nosotros ya tenemos identificados los elementos en nuestro triángulo, vamos a proceder a encontrar las razones trigonométricas, que son las que tenemos en esta parte de acá, que voy a necesitar también que ustedes se las memoricen para trabajar, ¿verdad? Entonces esta es parte, va a ser como una pequeña evaluación también, el memorizarse las 6 razones trigonométricas. Las vamos a leer, por si usted todavía no las ha leído ahí en su libro. Tenemos esto que está acá, abreviado, se lee seno. Entonces sería, el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta se lee cosecante. Cosecante de θ va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante de θ va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente de θ va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces lo que me dice el problema es que yo tengo que sacar las 6 razones trigonométricas del triángulo que tenemos acá. Entonces, otra cuestión que vamos a hacer acá. El cateto se va a llamar, dependiendo cómo se llama mi ángulo. Si este es el ángulo E, entonces el cateto opuesto va a ser E, pero en minúscula. Si aquí está D, la hipotenusa se va a llamar D, pero minúscula. Y este es el otro ángulo que es el F, entonces el cateto adyacente se va a llamar F, pero en minúscula. Entonces eso tenemos que tenerlo claro también. Los ángulos se les nombra con letras mayúsculas y a los lados se les nombra con la misma letra que tiene el ángulo, pero en minúscula. Entonces, ya tienen su nombre cada uno de los lados. Ahorita solamente vamos a trabajar con letras, pero en la próxima lección sí ya vamos a trabajar con valores numéricos. Entonces luego procedemos a encontrar las 6 razones trigonométricas y quedaría de la siguiente manera.
el seno de teta va a ser igual a cateto opuesto, que sería E, sobre la hipotenusa, que sería D. Luego el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente. Aquí lo tenemos, cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente se llama F sobre la hipotenusa, que sería D. Y la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto se llama E y el adyacente se llama F. Luego que sacamos las primeras razones trigonométricas, vamos a ir a sacar las otras tres, que sería la cosecante de teta va a ser igual a la hipotenusa, que sería la letra D, sobre el opuesto, que sería E. Luego sería la secante de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es D sobre el adyacente, que sería F. Y la última, que sería la cotangente de teta, va a ser igual al adyacente, que sería F, sobre el opuesto, que sería E. Ahora quiero que observemos una peculiaridad acá. El seno es el recíproco, estos dos tienen relación, uno es el recíproco del otro. La cosecante, si usted se fija, el seno es E sobre D, según nos quedó la relación de los lados, de los catetos. Entonces nos quedó E sobre D y la cosecante quedó D sobre E. Entonces estas dos tienen relación, al igual que estas de acá. Una es el recíproco del otro. Miren, aquí quedó E sobre D, aquí queda D sobre E. Aquí quedó F sobre D, aquí quedó D sobre F. La tangente quedó E sobre F y la cotangente quedó F sobre E. Solo se han invertido los valores. Entonces allí, en esta lección, lo único que tenemos que hacer nosotros es encontrar las 6 razones trigonométricas. Solo son 3 triángulos y yo ya les hice uno, entonces les quedan a ustedes 2 de tarea, ¿verdad? Entonces ahí a través del grupo de WhatsApp les voy a dar las indicaciones de cómo se va a trabajar esa actividad con respecto a la memorización de las 6 razones trigonométricas. Esperando les haya quedado clara esta lección y nos vemos en la siguiente.